Hoy, como parte del video de hoy, nos encontramos en un pueblo de Utah que se llama Midway, que tiene una herencia cultural suiza, ya que en el siglo XIX, como en los años 1850 a los 1890, muchas personas vinieron aquí pues eran colonos y vinieron a este lugar, por eso tiene un lindo toque suizo, así que vamos a estar explorando, haciendo unas tomas para este canal el día de hoy. Estoy grabando este video en pleno Memorial Day, que es un día muy importante para los estadounidenses. Es el día donde celebran los caídos, aquellos por los cuales Estados Unidos tiene la libertad que tiene la democracia que tiene y la seguridad que tienen los estadounidenses. Es un día muy respetable para ellos, así que voy a hacer un pequeño encuadre y unas pequeñas tomas por el gran aprecio que tengo hacia la cultura estadounidense. Casi me atropellan. Me parece muy curioso, hermano, de verdad, ver niños tan pequeños aquí. Bueno, y es que cuando los suizos vinieron aquí, empezaron a construir porque les recordaba mucho a los Alpes y empezaron a construir, por eso tiene una gran y rica herencia cultural este lugar, la cultura suiza. Por ejemplo, este edificio que ven aquí, pues es algo de abogados ahora en día, pero miren la estructura tan linda. Esa es la estructura alpina, los techos grandes tejados, balconcitos así como este. Me asustó un perro ahí. Bueno, este lugar me parece muy seguro, tranquilo, se ven niños jugar tranquilamente, caminar, andar en patines y te transmite una paz, una tranquilidad que yo podría decir que solo el oeste se lo da. Por eso este es el objetivo de este video, ver las casas y toda la estructura aquí, pues es increíble. Qué lindo café se mira una lástima que hoy sea Memorial Day y todo esté cerrado, pero sería bonito tomar un café ahí, con una rica dona, incluso adentro. Esta es una de las razones por las cuales llegaron muchos suizos aquí. No se va a alcanzar a apreciar obviamente en la cámara, pero todas estas montañas le recordaban a los colonos suizos los Alpes de Europa, las montañas de los Alpes. Entonces construían todas estas casas, tienen un estilo arquitectónico, estilo alpino, o sea, suizo. Es por eso que pues aquí ellos se quedaron, porque esto les recordaba mucho a su hogar. Obviamente ellos siempre tratan de mantener su cultura, sus tradiciones. Incluso en este pueblo uno encuentra algunos restaurantes con cierta gastronomía suiza. Es un lugar muy lindo, la verdad, que te transmite mucha paz. Y bueno, amigos, acabo de subir lo más alto que pude. Por allá atrás el camino sigue. Me imagino que el camino sigue por esta calle, llega hasta allá arriba, pero subí hasta donde pude. Ahí está mi camión. ¡Wow! La verdad es que es increíble la hermosura, lo que te transmite el oeste de Estados Unidos, cómo te sientes aquí. Wow, simplemente un lugar increíble. Fielmente que las conexiones que sentimos con nuestro cuerpo, con nuestra alma, con nuestro espíritu, está muy arraigada a nuestros orígenes. Por ejemplo, yo siento una fascinación por la naturaleza, por esta paz, por esta tranquilidad que te transmite el oeste de Estados Unidos. Y no estoy diciendo que el sur de Estados Unidos o el este de Estados Unidos o el norte de Estados Unidos no te transmita la misma paz. Creo que somos personas totalmente diferentes y hay cosas que te transmiten esto por los siguientes motivos. Entonces, no es que no me sienta bien en el sur, pero por ejemplo, estos son estados menos poblados de Estados Unidos del oeste: Wyoming, Idaho, Utah, Montana. Son estados extensos, pero con una población muy baja, así que se podría decir que hay más espacio. Hay más espacio para cada persona que viene o para cada persona que reside aquí. Número 2, que podría decir, si no me equivoco, aquí estoy a una altura de unos 2000 metros sobre el nivel del mar, que incluso más. Entonces podría decir que el aire y la tranquilidad que te da es mucho más puro. Si no han visto mi video, hay lugares como Luisiana, Estados Unidos, New Orleans, que hay ciudades incluso que están por debajo del nivel del mar. Así que eso podría ser otro factor por cual siento la paz y la tranquilidad que me da estar en el oeste de Estados Unidos frente a esta hermosa vista que tenemos a mis espaldas. A juzgar por esta llama que hay ahí, podría decir que viene gente aquí a acampar. Aquí puedes acampar. Vemos aquí algunos grafitis, aquí en la parte de abajo de lo más alto de Midway, Utah. Wow, la verdad que increíble.
muy hermoso. Bueno, ya voy de regreso. Aquí donde me vine a meter ya termina la calle de cemento, es tierra esto, tierra con piedra. Mira nomás qué lindo bosque, qué linda vista. Bueno, ahorita subí a lo que sería el Memorial Hill, un parque para el día de hoy, el Día de los Caídos. Y bueno, al estar aquí, apreciar todo este hermoso valle, la arquitectura tan linda que tiene, sus colinas que lo rodean, el hermoso valle. Wow, yo no culpo a los suizos, yo también me hubiera encantado este lugar y claro que hubiera hecho de estas tierras mi hogar. Por allá al fondo, aún montañas con nieve, porque aunque no lo crean, aquí todo el año hay casi nieve, porque ahí está extremadamente alto, estamos hablando de 3.000, 3.500 metros sobre el nivel del mar. Muy frío de arriba, pero miren qué belleza. Nada más, el valle, la linda arquitectura, las banderas ondeando aquí. Estoy aquí en las montañas de Onaki, bautizada así por la montaña que estaba por atrás de nosotros. Esta vez con una actividad que me llenaba mucho de la expectativa de venir a hacer. Lo que quiero que vean es esto, atrás de nosotros, todos estos que ven aquí son los famosos Mustang, los caballos salvajes del oeste que aún son salvajes, no son domesticados ni nada. Ellos viven aquí libremente, entonces vamos a estar hablando sobre ellos, viendo cómo viven, cómo se administran y cuántos hay aquí en los Estados Unidos. En mi espalda hay justamente una manada de solteros, los solterones, estos que andan buscando pues unirse a una familia, poder acaparar sus propias hembras, pero se tienen que enfrentar con el semental de la manada para poder acaparar, para poder reproducirse o ganar un puesto en la familia. Entonces los solteros andan así. Todas estas que están aquí son varias familias, no solo es una manada, sino que es una manada pero de varias familias. La familia la compone entre 12 o 20 caballos máximo. A veces se pueden unir como pasa ahorita, pero es por motivos de que aquí cerca está el bebedero donde ellos toman agua. Para ponerlos en contexto, la cantidad de acres que hay aquí sería 112.000 manzanas. Es como lo medimos la tierra en Honduras, serían 112.000 manzanas. Pues hay aproximadamente 500 caballos salvajes solo aquí en esta montaña de Onaki. La población es controlada ya que no se puede reproducir tanto pues el gobierno dice que solo tendrían que haber 26.000 en todo Estados Unidos, que es lo que el gobierno puede, pero hay 80.000. Justamente me estaba contando la guía que la administración Trump planea reducir el 25% del presupuesto que se da para estos caballos, ya que considera que es un gasto. Cuando uno anda por el oeste de Estados Unidos, por estas tierras abiertas, secas, pero hermosas, hay momentos en que te topas con algo que te deja sin palabras. De repente, entre el polvo, las montañas, ves una manada de caballos corriendo libres. Nadie los guía, nadie los controla, son salvajes, estos son Mustang. Y los ves desde ahí, tan majestuosos y pensás, ¿de dónde salieron? Pues resulta que no son de aquí originalmente. Los caballos desaparecieron de América hace miles de años. Los trajeron de nuevo los españoles hace como 500 años y algunos escaparon, se adaptaron y comenzaron a vivir libres generación tras generación y así nacieron estos caballos emblemáticos llamados Mustang. Hoy en Estados Unidos hay unos 80 a 90.000 caballos en tierras públicas, sobre todo en estados como Utah, Nevada, Arizona y Wyoming. Y uno de los lugares más conocidos aquí es la cordillera de Onaki, Utah, donde vive una banda hermosa, aproximadamente 300 o 400 Mustang, bien únicos, bien nobles, bien juguetones y muy fuertes. Pero aunque pareciera que todo esto es lindo, la cosa no es tan simple. Estas tierras donde viven las usan para que paste el ganado y cuando hay demasiados caballos, el ecosistema se empieza a dañar. Entonces el gobierno, bajo la administración de la BLM, por sus siglas en inglés, que es como la agencia que los controla, y ahí empieza el problema. Cada año se gastan más de 50 millones de dólares solo para mantener estos caballos, capturarlos, comida, cuidado y espacio. ¿Por qué hacen redadas con helicóptero y se los llevan? Esto es bastante difícil de ver y muchas veces las organizaciones defienden y dicen que los caballos se trauman y cosas así. Algunos de estos se dan en adopción, otros se quedan encerrados por años, literal por años, en lugares que no son malos, pero tampoco es libertad. Algunos dicen que es necesario que si no se controla, se reproducen un montón y destruyen el terreno, pero hay otros que dicen, hey, espérate, ¿por qué en vez de cerrarlos no los dejamos libres con métodos más humanos? Y ahí empieza un debate muy fuerte. Y no solo es un tema ambiental o económico, es emocional también, porque estos caballos son historia viva. Los pueblos indígenas como los comanches, los lakotas, se volvieron expertos montando y cazando estos caballos, hasta guerreando incluso con los mismos colonizadores. Más adelante fueron parte del lejano oeste, los vaqueros, los colonos, están en las películas, en las canciones, en toda la cultura del oeste. Y te digo algo, verlos en persona
corriendo por las colinas con esa libertad, te toca el alma. Y si eres muy sensible, probablemente vas a llorar. Es como ver un pedazo del pasado que todavía respira. Es como estar en los tiempos de colonización y ver estos animales ahí. Te hace como saber que la historia es muy bonita. Pero te voy a hablar claro, como hablamos nosotros. Hay peligro. Se están hablando de recortar fondos y permitir que muchos de estos caballos sean sacrificados. Así de directo. Porque dicen que para mantenerlos es bastante costoso. Pero la vida de estos animales, ¿acaso no vale nada? ¿De verdad se puede llegar a matar caballos salvajes solo porque el presupuesto se está apretando? Estos animales no pidieron nacer salvajes, solo están sobreviviendo, siendo libres como siempre han sido. Y si un día desaparecen, no va a ser por un terremoto, ni por un incendio, ni por obra de la naturaleza. Va a ser porque los humanos decidimos que su libertad era un gasto innecesario. Y hermano, ese precio va a ser verdaderamente alto. Thank you.